Hola, muy buenos días, tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este seminario de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Mi nombre es Paola Guerrero. Me describo rápidamente. Soy una mujer de tez blanca, cara redonda, ojo claro, pelo chino, color castaño a la altura de los hombros, y el día de hoy estoy utilizando un vestido con diferentes eh, texturas y una chamarra de mezclilla. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy a Sandra Patricia Álvarez Franco. Sandra es una profesional en psicología con 22 años de experiencia en inclusión laboral de personas con discapacidad, gestión del talento humano y docencia universitaria. Trabaja como coordinadora técnica del programa Pacto de Productividad desde hace 9 años, iniciativa colombiana que busca mejorar el panorama de la inclusión laboral de personas con discapacidad, generar y gestionar conocimientos sobre la temática y articular a los diferentes actores sociales del ecosistema de la inclusión laboral. El día de hoy, Sandra nos va a estar presentando un tema bastante interesante y necesario de conocer, especialmente si somos empresarios o si somos colaboradores de sector privado o sociedad civil que estamos comprometidos con el fomento de una cultura de inclusión laboral de personas con discapacidad, y es el tema de los ajustes razonables. Existen muchas dudas, existe mucha confusión sobre este concepto, las maneras y estrategias en las que podemos empezar a implementar un proceso de proporcionar ajustes razonables a los colaboradores que tengan una necesidad. Y este espacio tiene el objetivo de romper con esta desinformación y empezar a adquirir conocimiento y sobre todo conocer o identificar distintas estrategias para empezar a implementar este proceso dentro de nuestras organizaciones y con nuestros equipos de trabajo. Antes de ceder la palabra a Sandra, este espacio lo estaremos grabando porque por aquí lo preguntan en el chat. Quienes no tuvieron oportunidad de conectarse o quienes quieran volver a revisar esta información, después les estaremos haciendo llegar esta grabación. Sandra, ahora sí te cedo la palabra. Cualquier duda o comentario lo pueden escribir a través del chat. En el momento tienen desactivado su micrófono y sus cámaras, pero quien quiera hacerle una pregunta directa a Sandra, con mucho gusto puede solicitar la palabra y les permitimos el acceso a su micrófono. Ahora sí, Sandra, bienvenida. Te dejo todo el espacio y pues disfruten el seminario. Gracias, Paola. Espero que me estén escuchando bien ahí. Sí. Perfecto. Bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy, compartiendo uno de los temas, digamos, que impactan de manera directa a la inclusión laboral, educativa y social de las personas con discapacidad. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación. Entonces, la idea de hoy es hablar sobre los ajustes razonables en los contextos laborales. Y como les decía, pues eso es un tema, y como le decía Paola, que a veces genera un poco de ruido, genera un poco de dudas, genera un poco de preocupación, y definitivamente los ajustes razonables, pues en la medida en que uno los comprenda y vea la dimensión, el alcance y la necesidad que tienen de poderse incluir en nuestros procesos de inclusión laboral, pues se verá que son básicos para cualquier proceso de inclusión exitoso. Entonces, voy a empezar con esta historia. Ustedes dirán que hace una persona en una silla de ruedas con una silla rima. Aquí le llamamos silla rima. No sé si también en otros países hay estas sillas plásticas que digamos que son muy versátiles en todos los entornos. Esta es la historia de José Alejandro. José Alejandro, un hombre de 45 años que tuvo una lesión medular y por eso pues quedó con una discapacidad física.
que lo llevó a que fuera usuario de silla de ruedas. Hace muchos años, José Alejandro empezó en la búsqueda de trabajo porque había adquirido la discapacidad ya siendo una persona adulta. Se formó como agente de call center, tenía muy buenas habilidades para poder trabajar como agente de call center. Sin embargo, en esta época en que les hablo hace como más o menos unos 15 años o más, el tema de los entornos, digamos, de trabajo no eran tan accesibles en la parte física. Y aunque uno dijera, y aunque muchos pensaran que las personas con discapacidad física son mucho más fáciles, entre comillas, de vincular, pues en esa época no era tan fácil encontrar que hubiese una rampa, que hubiese una puerta, que hubiese un escritorio adaptado, un baño, etc. Entonces, en esa época fue difícil conseguir un lugar de trabajo para José Alejandro y en esa, digamos, necesidad de tener que conseguir un trabajo, él por cuenta propia consiguió un trabajo en una empresa que le dijo, listo, yo no tengo ningún problema en vincular personas con discapacidad. eh, Sin embargo, aquí no hay baños adaptados. Entonces, en su infinita, de pronto, idea de innovar y de mitigar de alguna manera esa barrera que había, y era que el baño no fuera accesible para silla de ruedas, pues entre él y el dueño de la compañía, pues se les ocurrió que podría ser que él simplemente se trasladara a la silla rimas cada vez que fuera a necesitar el baño y que de alguna manera, no tan fácil, él con la fuerza de sus brazos pudiera mover la silla hasta poder entrar al baño y luego volver a salir del baño en su silla rimas para luego desplazarse en la silla. Esa medida, pues lo que llevó a que fue que fuera una medida transitoria, porque tuvo una caída en uno de esos desplazamientos de su silla al baño, lo que hizo que eso no fuera, digamos que una opción válida para continuar. Este ejemplo solamente lo quiero poner para revisar que esto fue una, digamos que una decisión que tomaron entre él y la empresa en ese afán de poderlo vincular. Podríamos nosotros hablar de que esto es un ajuste razonable. Si quieren ustedes en el chat pueden colocar si ustedes consideran que este haya sido un ajuste razonable y qué tan razonable es. Simplemente con que coloquen en el chat sí o no, con eso podríamos validar y que Paola me pueda ayudar diciendo qué tantos sí, qué tantos no tenemos. Por aquí van comentando, Sandra, no, 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 no. Digamos que van ganando los nombres. Sí. Ok, listo. Miraremos entonces en el transcurso de la charla si definitivamente esto lo podemos llamar o denominar como un ajuste razonable. Como esta, digamos que como esta acción no fue tan efectiva, luego se les ocurrió que como había un centro comercial al frente de la empresa y en el centro comercial había baños accesibles, entonces cada vez que José Alejandro necesitaba ir al baño, pues él se desplazaba, pedía permiso y se iba hasta el frente de la empresa, utilizaba los baños del centro comercial y volvía y retornaba. Entonces, digamos que desde la innovación, desde la creatividad, desde el querer mitigar una barrera, se pueden hacer cosas que puede que en su momento puedan funcionar, pero en otro momento puede que no funcionen. Los ajustes razonables existen para poder garantizar la igualdad y la equidad de las personas en los contextos en los que se mueven, ¿sí? Un ajuste razonable, si ustedes se dan cuenta en las dos imágenes que aparecen, en la imagen del lado izquierdo, pues aparecen tres personas que están tratando de ver a través de la barda un partido de fútbol. A los tres se les ha asignado tres banquitos de del mismo tamaño, sin embargo, la primera persona pues queda un poco más alta incluso de lo que necesitaría, la segunda persona queda colgando un poquito y la tercera persona, que es una persona usuaria de silla de ruedas, pues ni siquiera logra subirse al banquito para poderlo ver. Cuando hablamos de entregar a cada uno de la misma manera algo, estamos hablando de que le estamos dando igualdad, o sea, le estamos dando lo mismo a todos independientemente de la necesidad que puedan tener.
cuando hablamos desde un punto de vista de equidad, hablamos de que a cada quien se le da lo que necesita. Entonces, en el caso de de la figura número 2, donde la persona de rojo puede ver sin necesidad de subirse al banquito porque su estatura es suficiente, pues simplemente no se le da ningún tipo de ayuda. A la segunda persona se le dan 2 banquitos que son suficientes para que no quede colgando. Y en el caso de la tercera persona, que es usuaria de silla de ruedas, pues el ajuste ni siquiera son los banquitos, sino es una rampa que le permita acceder a la parte superior del ajuste. Entonces, es importante tener en cuenta que el ajuste razonable no es una ventaja que uno le da a las personas, porque a veces en algunos contextos o en algunas personas se tiene el mito o la idea de que yo le estoy dando una ventaja cuando le estoy suministrando un ajuste razonable a una persona que lo necesita. Simplemente lo que yo estoy haciendo en este momento es garantizar que las 3 personas puedan participar y puedan gozar del partido de fútbol en las mismas condiciones. Entonces, siempre que uno piense en dar ese ajuste razonable, tengo que pensar, ¿le estoy dando la ventaja frente a los otros o realmente lo que le estoy permitiendo es que quede al nivel y en equiparación de oportunidades para poder participar de la misma manera? ¿Quién debe garantizar los ajustes razonables en el lugar de trabajo? Eso sería también algo que me gustaría que ustedes lo pudieran escribir en el chat. ¿Quién debe garantizar los ajustes razonables en el lugar de trabajo? Si quieren, pueden irlo escribiendo. La misma persona con discapacidad, la empresa, el gobierno, las ONGs, ¿quién debería garantizar los ajustes razonables en el lugar de trabajo? Por aquí van comentando, Sandra, el empleador, la empresa, Estado, empleador y persona con discapacidad, la empresa, el empleador, el Estado. ¿Ok? Digamos que en esta pregunta hay un poco más de diversidad en cuanto a las respuestas. En la primera estábamos de acuerdo de que definitivamente no era un ajuste y lo seguiremos revisando durante la charla. Pero definitivamente, digamos que acá, aquí hay digamos, una disparidad de opinión y muchas veces esa disparidad está también relacionada con la normatividad que esté vigente en cada uno de los países eh, donde se presente el caso. O sea, hoy tenemos una diversidad de participantes, aquí hay gente de Colombia, hay gente de México, gente de Chile, de Ecuador, de Perú, de Paraguay, de Honduras, de Guatemala, y seguramente la normatividad frente al tema de los ajustes razonables tendrán ciertos niveles digamos que de complejidad, de avances. Hay normatividad donde es supremamente claro quién tiene que garantizar los ajustes razonables. Habrá otra donde todavía no está claro. Sin embargo, si vamos a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y si vemos cuál es la definición de discapacidad, pues estamos viendo que la discapacidad se da cuando la persona que tiene una característica particular en su cuerpo interactúa con algo en el entorno que hace que no pueda participar, ¿sí? Finalmente, ¿dónde está la causa raíz de la discapacidad? Está en el entorno. ¿Y quién debería finalmente entonces proveer ese ajuste? Pues debería ser el entorno. Es decir, que si una persona va a un banco, pues quien debería garantizarle el ajuste razonable es el banco, no es la persona la que tenga que llevar su ajuste razonable para que el banco le pueda suministrar el servicio. Si una persona va a un contexto educativo, pues debería ser el contexto educativo el que tenga claridad frente a qué ajustes y necesidades particulares tiene esa persona para poderse formar en igualdad de posibilidades que las personas que no tienen discapacidad. Entonces, en el tema del trabajo, pues estamos viendo que debería ser también la empresa quien pueda garantizar el ajuste razonable para la persona con discapacidad. Aquí en Colombia hay una ley, que es la ley 361 del 97, que suministra algún tipo de descuento tributario para las empresas que contraten personas con discapacidad. Y sé que hay varios países en Latinoamérica y en Iberoamérica que tienen ese tipo de leyes, que son descuentos, algún tipo de beneficio tributario, financiero o económico para que las empresas eh, puedan tener esos descuentos. El espíritu de, eso, de proveer esos descuentos no es que la empresa pues se lo embolsille, se lo guarde o le genere utilidades. Realmente el espíritu de esos beneficios tributarios deberían ser que se puedan invertir en aquellos
ajustes que se pudieran requerir para la vinculación de las personas con discapacidad. ¿Sí? Esa es como la idea última, y es que la misma empresa los provea. Sin embargo, aquí hay otro tema, y es a veces un mito que hay alrededor de las personas con discapacidad y de los ajustes razonables, y es el costo. Entonces se cree que garantizar un ajuste razonable a una persona es demasiado costoso. Y como es demasiado costoso, entonces la empresa no tiene plata, y entonces la persona es la que tiene que suministrar el ajuste razonable, o es incluso el mismo Estado. Entonces, pues definitivamente, pues no es tan así. O sea, los mismos gobiernos están facilitando que las empresas puedan contar con recursos para poderlos hacer. Y como les cuento, a veces hay personas que ni siquiera necesitan un ajuste razonable, y a veces quien necesita un ajuste razonable ni siquiera necesita que sean grandes inversiones. Porque además, como tenemos en nuestro imaginario colectivo que la mayoría son personas con discapacidad física, que van a necesitar rampas, van a necesitar que tumben la puerta, que tumben el baño, que le cambien de oficina, etcétera. Entonces, como todavía se tiene esa idea, o que tienen que colocarle un ascensor, entonces muchas veces se piensan que como es costoso, no debería ser la empresa quien incurre en ello. Sin embargo, si la empresa realmente está alineada con hacer inclusión de personas con discapacidad, y de tener y contar con un talento diverso, pues debería ser la empresa quien realmente, si está tan comprometida, quien provea esos ajustes razonables. Aquí hay un concepto que es muy importante tener en cuenta, y está relacionado con el diseño universal. Y el diseño universal es un concepto que debería estar antes del ajuste razonable. Resulta que esto es, en un mundo ideal, las cosas, los servicios, las prácticas, las políticas, la cultura en general, debería ser de tal manera diseñada que la mayoría, por no decir que todos, deberíamos poder acceder a ese servicio, a ese espacio, a ese producto, porque es para todos. Es para la persona alta, es para la persona bajita, es para la persona de sobrepeso, es para la persona que habla, para la persona que ve o para la que no ve. Y en esa medida, pues uno no tendría que hacer ningún tipo de ajuste, porque todo está diseñado para la mayoría de personas. Sin embargo, en la realidad eso no sucede. El diseño universal básicamente es que esos productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación y diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando lo necesiten. Entonces, como ya sabemos que no estamos en el mundo ideal, y menos en nuestros países de Latinoamérica, pues generalmente tenemos que hacer ajustes a los diferentes entornos, servicios, políticas, prácticas, procesos, procedimientos. Entonces, ¿qué es un ajuste razonable? Es básicamente cualquier adaptación, cualquier modificación que sean necesarias y adecuadas para la persona que lo requiere. Eso es algo muy importante. O sea, no es una adaptación que yo desde mi infinita sabiduría diga que debe hacer, ¿sabes? Desde un punto de vista de un profesional que diga, este es el ajuste razonable que necesita la persona, sino que ese ajuste razonable debe nacer y partir desde la necesidad de la persona, que tiene, digamos, que necesita, por ejemplo, poder demostrar su talento en una empresa, pero debido a una barrera que hay en el entorno que hay que mitigar, pues se necesita que haya este tipo de adaptación a la modificación. Y acá dejo en amarillo algo que es muy importante, que también está muy relacionado con lo que ya hemos hablado, y es el tema de no imponer una carga desproporcionada donde vive. ¿Sí? El tema de proporción o desproporción es relativo. ¿Sí? Lo que puede ser desproporcionado para una empresa grande, para una empresa pequeña, puede que no lo sea para una empresa grande. Si yo tengo un talento que es tan específico, que lo tiene esa persona, y yo quiero que esa persona esté dentro de mi equipo de trabajo, pues seguramente ningún tipo de ajuste que tenga yo que incurrir en algún tipo de gasto va a ser desproporcionado, porque el talento que esa persona me va a dar y los beneficios que me va a dar a nivel organizacional van a ser tales que realmente no va a ser una carga para la empresa. La idea es que no se convierta en una carga para la empresa. Y la idea es que eso no sea
tampoco una especie de como de excusa para que la empresa no lo pueda proveer. Entonces, tiene que ser algo que realmente se necesita, no es simplemente pedir un ajuste por necesitar, por tener, pues digamos que por pedirlo. Si yo soy una persona ciega, que no soy usuario del braille, no todas las personas ciegas usan braille, y yo pido que todo tenga que estar en braille, pues seguramente no va a ser un ajuste realmente muy debido, será un ajuste indebido, ¿sí? Porque no lo voy a utilizar, y si eso va a ser para que yo tenga una impresora en braille, que me pase los documentos en braille, pero si yo no tengo, digamos que esa competencia para leer en braille, pues simplemente va a ser un desperdicio de recursos. Entonces, es importante que cuando se haga como este análisis de lo que requiere la persona, uno pueda valorar ese tipo de cosas, más otros elementos que ahora les podré mostrar. Cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Así está tal cual la definición en la declaración en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del año 2006. Este tema de los ajustes razonables, a pesar de que ha sido un tema que se ha utilizado mucho más con las personas con discapacidad, se utilizaba antes y se hizo un uso, sobre todo en Estados Unidos, muy relacionado con las personas que tenían VIH y que necesitaban algún tipo de ajuste sobre temas, sobre todo en temas de horarios o de flexibilidad de jornadas. Entonces se hablaba de ajustes razonables. Igual también se hablaba para las personas que profesaban algún tipo de religión y que por sus creencias, por ejemplo, no pueden trabajar el sábado o el domingo, y se evaluaba la posibilidad de hacer un ajuste razonable, y era que si no era tan necesario que él trabajara el sábado, pues se le podía, digamos, que hacer como ese ajuste. Eso, digamos que eso es como parte del origen de lo que es el ajuste razonable, y ahora también se ha venido generalizando a otras poblaciones. Y es muy común que uno no solamente escucha ajuste razonable pensando en las personas con discapacidad, sino que se ha generalizado y se ha podido utilizar y aprovechar para otras poblaciones. Habrá personas que están de acuerdo con que se siga llamando así, habrá otras que no. Hay unos que hablan solamente de ajustes, ni siquiera el tema de razonabilidad, sino simplemente que sea un ajuste o un apoyo. Aquí también es importante que el tema de los ajustes razonables es que se trata de emplear todos los mecanismos disponibles para adaptar prácticas, materiales, ambientes, reglas generales, etcétera, a las diferencias de las personas para que se les pueda garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces, miren que con lo que les he podido mencionar, aquí aparece muy repetitivamente el tema de equiparación de oportunidades, ¿sí? Y es garantizarle que esta persona pueda participar igual que otra persona en el trabajo, en el estudio, en el deporte, en actos culturales, sociales, familiares, etc. Pero ahora el tema de cuándo es razonable el ajuste. Existen dos elementos que deberíamos también tener en cuenta al momento de revisar, por ejemplo, si la silla RIMA será o no un ajuste razonable. Hay que identificar en primer lugar que sea una medida eficaz y pertinente. ¿Qué tan eficaz y qué tan pertinente era la silla RIMA? ¿Qué tan eficaz y qué tan pertinente era que la persona se desplazara al centro comercial para acceder al baño? ¿Qué tan digno también era para la persona con discapacidad que, a diferencia de sus otros compañeros, tuvieran que utilizar este tipo de, digamos que, de atajos para poder lograr, por ejemplo, acceder al baño? Entonces, cuando yo reviso el ajuste, yo tengo que validar si es una medida que suprime o mitiga la barrera y que le permite que la persona pueda desempeñarse adecuadamente en su trabajo. Y no solamente desempeñarse, sino que pueda permanecer y crecer en él. Recordemos que estamos hablando de que las barreras sean o el entorno físico, o sean políticas, prácticas, procesos o procedimientos e incluso actitudes. Aquí dejo entre paréntesis el tema de gestión humana porque consideramos desde la práctica, antes no se le daba tanto énfasis al tema de flexibilizar los procesos de gestión humana, pero cada vez más hemos venido sacando de la cabeza de que todos son ajustes a nivel físico.
tangibles que yo los pueda ver. Resulta que un proceso, un procedimiento o una práctica que existe en una empresa no necesariamente, o sea, necesariamente puede ser un ajuste razonable. Entonces, recuerden que el tema de gestión humana y los ajustes a esos procesos de gestión humana cada vez se están cobrando como mucho más validez. Y no solamente de gestión humana, mire que en el ejemplo que les acabo de dar, el tema de salud y seguridad en el trabajo también juega un punto importante. O sea, qué tan seguro era para esa persona tener que salir del trabajo, qué tan seguro era para esa persona subirse en la silla rimas para poder acceder al baño. Y en relación con cuándo también es razonable, es importante evaluar el carácter razonable. Y ya lo hemos venido hablando y es que no solamente uno le puede dar un peso al tema económico, al tema del costo, claro. Si a mí lo que me están pidiendo es que necesariamente yo le tengo que construir un ascensor a la persona, pues definitivamente si la empresa no está en esas condiciones, pues no lo puedo hacer y seguramente no va a ser razonable. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos el caso hace poco de una empresa, una compañía minera, que tenía el espacio donde ellos iban a almorzar, el casino, quedaba un poco alejado de las oficinas y tenían que desplazarse un poco, digamos que era un poco lejos. Entonces a los de la empresa les parecía que el que la persona estuviese en silla perdón, en muletas, era mucho más, digamos que le requería para él mucho más esfuerzo a nivel físico y que era mejor que tuviera una silla de ruedas para poderse desplazar. En ese ajuste, pues hay que preguntarle a la persona si realmente se siente cómoda utilizando silla de ruedas, porque para lo que a uno le puede parecer que puede ser cómodo para esa persona, puede que no sea cómodo para la persona. Pero en segundo lugar, a la empresa también le pareció que ni siquiera una silla de ruedas convencional era suficiente, sino que ellos querían facilitar a la persona una silla eléctrica. ¿Qué tan razonable es eso? Pues si ellos tenían y contaban con los recursos y les parecía que esa era la mejor manera y la persona estaba de acuerdo, digamos que era razonable para ellos esa silla de ruedas eléctrica. Sin embargo, seguramente para otra empresa, el facilitar ese tipo de ajustes, pues no era tan razonable. Entonces, aquí el carácter relativo de la razonabilidad y lo de que para alguno puede ser costoso, para alguien más puede que no sea tan costoso. Acá hay un punto también que es muy importante y es de las cosas que también nos hemos dado cuenta y es que en la práctica el ajuste no solamente beneficia a la persona que lo requiere, sino que en muchos casos, digamos que ayuda a muchas otras personas. Si yo, por ejemplo, pienso que los carteles a veces o las carteleras que se usan, digamos que ahora mucho menos, y es, las carteleras generalmente son con una letra muy pequeña, unas fotografías muy pequeñas, por allá encaramadas, subidas cerca del techo donde nadie las ve ni nadie las lee. A veces el ajuste razonable puede ser de que sean con letra mucho más grande, que no tenga tanto texto, que puedan hacer una altura un poco más baja. Ese ajuste puede que no solamente le sirva a la persona con discapacidad, seguramente va a hacer que la cartelera sea mucho más agradable, que realmente la persona pueda acceder a la información que tiene la cartelera y que eso que pensamos inicialmente para la persona con discapacidad, pues le puede servir a todos. Igual, por ejemplo, la rampa. La rampa no le sirve solamente a la persona de silla de ruedas. La flexibilidad de que de pronto una entrevista, por ejemplo, incluya preguntas sencillas, sin tanto tecnicismo, puede que haga que una persona que no tenga un nivel educativo tan alto o no cuente con tanta experiencia laboral pueda fácilmente comprender y que tenga mucha más accesibilidad cognitiva en el momento de responder o el cuestionario, o el test, o la misma entrevista. Entonces, la idea de los ajustes razonables es ampliar el abanico de posibilidades para que la mayor cantidad de personas también se puedan beneficiar de el tema de buscar apoyo público que pueda cubrir o reembolsar al empleador una parte o la totalidad del costo de los ajustes, pues tendrá que verse dependiendo de cada uno de los contextos donde estén ustedes en cada una de sus, digamos, de sus países, los requisitos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y al final voy a darles un ejemplo de un ajuste que se hizo pensando en las personas con discapacidad, pero que finalmente lo que hizo fue que impactó en la seguridad y salud de todas las personas que estaban
en esta empresa. Entonces, si yo evalúo que ese ajuste realmente lo que va a redundar es en mejorar la seguridad de los otros compañeros de trabajo, ¿por qué no hacerlo? Así le incluya o así le implique algún tipo de inversión a la empresa. Y pues digamos que un aspecto muy importante, digamos que no es menor, es la duración en la relación con el trabajador. Si yo voy a tener una persona que va solamente a estar temporalmente por 3 meses y eso me va a implicar de pronto incurrir en un gasto, ¿qué tan razonable es o qué tan realmente importante es hacer esa ajuste solamente para esos 3 meses? Claro, si esa persona con discapacidad requiere el ajuste para poder trabajar, pues necesariamente yo no solamente lo puedo evaluar por el tiempo, pero qué tanto después se va a utilizar ese ajuste o qué tanto me costó a mí como empresa para realmente incurrir en el gasto, pues será como de las cosas que hay que evaluar. Hasta acá yo creo que hemos visto como varios ejemplos, sobre todo muy centrados en temas de acceso al entorno físico, de pronto algunas prácticas, algunos procesos o procedimientos, pero existe digamos que un ejemplo, un ajuste que no es menor, que es muy importante y es lo relacionado a ajustes en tareas o funciones esenciales. Resulta que en muchos casos hay cargos, cuando uno revisa el perfil del cargo, se da cuenta de que hay unas tareas que están muy relacionadas con la misión del cargo. Es decir, que si yo soy profesor digamos que la principal función que yo tengo que dar es que sepa mi materia o mi asignatura, que tenga buenas habilidades metodológicas para poder impartir la clase, que sepa de pedagogía, que pueda interactuar con los estudiantes, etcétera. Hay una serie de funciones en este cargo de maestros que son esenciales para que la persona realmente pueda ejecutar su labor. Pero seguramente habrán otras funciones que estén dentro del cargo que no necesariamente las tenga que hacer la persona y que porque no las pueda hacer, de pronto no lo pueda contratar. Y les doy el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de una persona ciega que se presenta como profesor y resulta que dentro de sus funciones está que a la hora del descanso de los alumnos tenga que hacer rondas por el patio para validar que los estudiantes, digamos, se estén portando adecuadamente. Seguramente la persona ciega este tipo de labor no lo va a poder hacer, ¿sí? O no lo va a lograr hacer en la medida en que lo necesita el colegio. Cuando yo evalúo las tareas y yo digo, venga, yo no necesito que el profesor necesariamente tenga que hacer esta labor, sino que yo lo puedo suplir con otros profesores que puedan tener y que se puedan de alguna manera, eh, digamos que suplir digamos que a la no posibilidad que tiene el profesor de hacer las rondas. En esa medida yo estoy haciéndole un ajuste a las tareas o funciones esenciales. No le estoy haciendo un ajuste a la función esencial del cargo y sí le estoy haciendo un ajuste a una actividad que llamaríamos no esencial. Entonces, eh, con personas con discapacidad, con diferentes personas con diferentes categorías de discapacidad, uno puede evaluar si, por ejemplo, contestar el teléfono es una tarea esencial, por ejemplo, para una persona sorda. Si la persona sorda es una persona que tiene que hacer una cantidad de tareas administrativas, pero el tener que contestar el teléfono no es una tarea esencial y se puede delegar a un compañero de trabajo, por esa medida eso sería el ajuste simplemente en sus funciones. Y más bien, seguramente, si se necesita un tipo de interacción con la persona, pues se puede hacer a través de lengua de señas, que eso suena en lengua de señas, o a través de los chats que cada vez son como más comunes en las empresas. Acá llegamos a otro tipo de ajustes que están en los procesos de gestión humana y es también un ejemplo, eso da como para otra charla, ya lo hemos tenido en relación con los ajustes que hay que tener en los procesos de gestión del talento humano. Sin embargo, quiero presentarles este corto video que habla acerca de cuáles serían algunos ajustes que uno podría tener en cuenta en esos procesos de atracción y de selección. Entonces, se los voy a presentar. No, no se está escuchando, Sandra.
Ok. Igual y... Sí, ya. Acá le compartimos el sonido y listo. Me confirmo, ¿Qué es favor. necesario para realizar Sí, una ya. selección inclusiva? En Muchas primer lugar, gracias. crear ofertas inclusivas en los portales de empleo. Por ejemplo, si utilizas la lectura fácil, tu oferta la entenderemos todos. En segundo lugar, debe fomentarse la igualdad de oportunidades entre todas las personas entrevistadas. Se pueden explorar técnicas de selección como la selección por competencias, por valores, a ciegas o para ir más allá. Se pueden poner en marcha iniciativas para atraer o fomentar la participación de personas más vulnerables o infrarrepresentadas. ¿Esto implica elegir a personas menos cualificadas? No. La selección inclusiva sigue poniendo el foco en el talento, pero se abre a nuevas competencias y a una mayor diversidad, como ventaja competitiva para las empresas. Por último, es importante formar al equipo de selección en diversidad, equidad, inclusión y en sesgos inconscientes. ¿Empezamos? Bueno, si se dan cuenta, en este corto video se habló de varios ajustes que se pueden tener en cuenta en los procesos de atracción y de selección. Uno de ellos, por ejemplo, es el de facilitar formatos accesibles y que esas convocatorias estén en formatos accesibles. Muchas veces las empresas nos dicen, venga, pero es que a mí no me llegan hojas de vida de personas con discapacidad. Y resulta que o no son visibles, o nadie las conoce, o muchas veces no están en un formato que de pronto que tenga un video en lengua de señas, que de pronto la pieza, que es una pieza fija, no tiene un texto alternativo, o simplemente el tema del contraste de la pieza, que muchas veces ahora se utilizan mucho más piezas digitales, no son, digamos que tan accesibles en esa medida. Entonces, ¿qué tan accesibles son, por ejemplo, esas convocatorias que nosotros estamos haciendo? Miren en el momento de la entrevista otros ajustes que ya estaba dando. El tema de que los procesos de selección sean, por ejemplo, por competencias, más que por algún tipo de requisito formal. O que, por ejemplo, las entrevistas sean a ciegas. Que yo no me sesgue porque la persona sea ciega o porque la persona utilice silla de ruedas o porque sea de talla baja o de talla extra grande o porque la persona vea un poquito o porque utilice unas gafas muy grandes, etcétera. Estos son ajustes y de alguna manera es una flexibilización que uno hace en estos procesos de talento humano, que lo que hace es que abre también el abanico de oportunidades para muchas personas. Aquí ella también da una recomendación muy importante y es que yo no estoy favoreciendo simplemente a la persona simplemente porque tenga discapacidad la voy a seleccionar. Aquí es importante que yo esté equiparando oportunidades para que ella pueda participar en igualdad de condiciones, pero finalmente si ya está en igualdad de condiciones, pues serán sus competencias y el talento que tenga esa persona la que me haga de pronto inclinarme en seleccionarla. Entonces, los ajustes a nivel organizacional están en eso, en revisar cómo están mis procesos y procedimientos y qué debería yo tener en cuenta para que toda la mayor cantidad de personas puedan participar en igualdad de condiciones. Ahora hay algo que digamos que cada vez se toma mucho más importancia, las empresas lo están tomando como, digamos que hay mucha normatividad alrededor del tema de salud y seguridad en trabajo. A veces las áreas de salud y seguridad en trabajo no son un facilitador, sino se convierten en una barrera. Y es entendible que muchas veces lo hagan porque, pues finalmente, la labor que tienen estas áreas es de mitigar el riesgo y de realmente proteger a los trabajadores de que de pronto pudieran tener algún tipo de evento que pueda ir en contra de su salud o de su seguridad. Entonces, la salud y la seguridad en el trabajo, pues tiene que también tener y pensarse qué debo hacer para poder que las personas con discapacidad puedan acceder igual que las otras personas a esos protocolos, por ejemplo, de emergencia. ¿Qué tanto hemos pensado que mi protocolo de emergencia tenga en cuenta a una persona, por ejemplo, ciega? ¿Qué tanto han pensado de que si yo tengo un colaborador sordo, cómo hago para realmente tenerlo en cuenta en esos protocolos de emergencia? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho yo realmente para que en esos simulacros de evacuación realmente haya evaluado cuáles son como esos riesgos y como esas acciones que debo también incluir para que todas las personas puedan
participar también de esos procedimientos. Entonces, los protocolos de emergencia y evacuación pues tienen que pasar por la lupa de qué tanto estamos teniendo en cuenta a las personas y qué tanto las personas con discapacidad, por ejemplo, se están formando para también poder mitigar esos riesgos. ¿Cómo son esos procesos de formación en los aspectos de salud y seguridad en el trabajo? ¿Sí? Utilizan, digamos que cuando son formaciones, utilizan formatos accesibles, los llaman a todos a la formación, les garantizan el servicio de intérprete de lengua de señas, digamos, en el caso que se requiera. Entonces, no se trata de que las personas, se piense de que las personas con discapacidad se accidentan o se enferman mucho más que las otras personas y por eso no las voy a vincular, sino más bien se trata de mirar cómo hago para que todo ese sistema que yo tengo implementado en la empresa sea tan eficiente y tan eficaz para tener en cuenta a todos. Y aquí les voy a mencionar un ejemplo de una empresa en la cual estuvimos hace varios años asesorando y era una empresa que estaba en una zona empresarial y dentro de la bodega, pues las personas iban a ser la mayoría de personas sordas que iban a hacer trabajos de logística. Inicialmente Salud y Seguridad del Trabajo nos dijo, no podemos tener personas sordas acá porque acá hay muchas montacargas y cuando pite la montacarga, entonces la persona con discapacidad auditiva no va a escuchar el pito de la montacarga y porque entonces tenemos que ponerle chalecos para que el conductor de la montacarga lo vea y entonces de pronto no lo vaya a atropellar. Y bueno, una serie de preguntas y de prejuicios más bien alrededor de las personas sordas, porque pensaban que las personas sordas eran mucho más vulnerables en el tráfico. Y resulta que si uno mira cifras, si nos pusiéramos a ver cifras de accidentalidad de personas sordas, pues seguramente no son justamente las personas sordas las que más tengan accidentes viales, porque ellos se mueven en el mundo real y pues todos los días tienen que salir a la calle y se tienen que enfrentar con las barreras que hay afuera. Entonces digamos que lo que se hizo fue hacer todo un proceso de capacitación con las personas que manejaban las montacargas para que implementaran no el pito como una forma de circular dentro de la bodega, sino más bien que le bajaran a la velocidad, que andaran por una línea que se demarcara muy bien, porque resulta que las líneas de tránsito no estaban tan bien demarcadas. La empresa se dio cuenta de que, oiga, si se me ha dado cuenta que esa línea amarilla ya es blanca, ya ni se ve. Entonces lo que se hizo fue que se demarcó toda la bodega y finalmente se hizo todo un proceso incluso de formación en seguridad vial y lo que finalmente también se dieron cuenta es que el tema de seguridad vial pues no era solamente para las personas sordas, sino que todos estaban siendo malos usuarios de la vía y que requerían de un proceso de formación para que, por ejemplo, pasaran por las cebras en la parte externa de la bodega donde pasaban las mulas los carros de carga y pues finalmente fue un ajuste razonable que impactó la seguridad y la salud de todos los compañeros de esta empresa. Entonces, lo que inicialmente era una talanquera para poder que las personas con discapacidad se pudieran vincular, pues se convirtió en que la empresa empezó a respirar mucho más, digamos, conductas de autocuidado. Y, por ejemplo, el tema de marcar a las personas de una manera con un chaleco, pues no fue necesario. Y en eso también a veces lo que les mencionaba al inicio, a veces uno tiene la muy buena voluntad o la muy buena idea o le parece súper novedoso, que entonces la persona con discapacidad se identifique de alguna manera. Pero hay que pensar si eso también no es una forma de discriminar, ¿sí? Si uno ve que es absolutamente necesario porque no hay ninguna otra forma de pronto de poder salvar un tema de seguridad, pues uno dice, bueno, hay que hacerlo. Pero cuando no se ve que sea tan necesario, pues simplemente pues la idea no es poner en el foco a las personas con discapacidad. ¿Quiénes son las personas que pueden validar mejor los ajustes? Las mismas personas con discapacidad. Si la persona con discapacidad realmente no valida que eso le vaya a ayudar a desempeñarse mejor y que eso de pronto va a ser discriminatorio, pues es mejor no tomarlo. Y en esto digamos que la innovación, la creatividad también es importante. La salud y la seguridad de la persona también es importante.
y también el bienestar y que esto no se convierta en una carga demasiado impositiva, demasiado eh, falta de razonable, pues la idea es que realmente lo podamos como lograr. Entonces, eso en términos generales era lo que les quería presentar. Hay tantos ajustes razonables como personas con discapacidad. Los ajustes razonables no necesariamente son costosos como lo hemos venido diciendo. Hay ajustes tan sencillos que a veces ni se notan, solamente lo nota la persona. Hay ocasiones en que ni siquiera se necesitan ajustes para la persona con discapacidad. Existen guías, digamos que hay unos protocolos que hablan acerca de ajustes que podrían servirles a ustedes como de orientación. Sin embargo, no hay una receta, no hay una lista que te diga o les diga a ustedes, mire, estos son los ajustes razonables y guíense por estos ajustes razonables. La tecnología cada vez ha ayudado mucho más a que se cierren esas brechas y que las personas con discapacidad puedan contar con un ajuste que les permita trabajar. Hace algunos años, por ejemplo, contar con un lector de pantalla, por ejemplo, acá en Colombia era costoso, costaba más o menos unos $1.000 tener un lector de pantalla. Después de un proceso que hicieron las personas con discapacidad visual acá en Colombia, pues se logró que este ajuste fuera gratuito y que lo diera el gobierno. Y digamos que de alguna manera mitigó eh, esa barrera que inicialmente había. Sin embargo, cuando hay excusas para no hacer inclusión laboral, pues cualquier ajuste razonable puede que sea algo no tan razonable para la empresa, pero yo sí los invito a evaluar, a preguntarle a las personas cuando inicien esos procesos de selección, qué ajustes razonables necesitan, que generalmente ha utilizado en otros cargos o en otros empleos. Si no ha trabajado en los contextos sociales en los que ha estado, en los contextos educativos, qué tipo de ajuste ha requerido. Es importante poderlo preguntar y validar con él. Y pues también en muchos casos sirve poder contar con personas expertas, con instituciones expertas que puedan orientar también un poco más esto, pero finalmente no se trata de nada fuera de lo común, no es nada extraordinario, no son cosas que sean inalcanzables. Yo pienso que todo es posible hacerlo y que tenemos una deuda con las personas con discapacidad. Cualquier esfuerzo puede ser mínimo en relación con la oportunidad que se le puede dar a las personas de poder acceder a un empleo digno, en buenas condiciones, con todos los beneficios requeridos, que no sea un empleo precario. Afortunadamente, pues seguramente muchas de las empresas que están acá tienen supremamente claro eso. Sin embargo, todavía existen entornos laborales que no son tan accesibles ni tan intuitivos que digamos. Entonces, hay que seguir trabajando porque estos entornos cada vez sean mucho más abiertos, plurales, diversos, y la diversidad está en todo, no solamente en las personas con discapacidad. Entonces, no sé si hasta aquí hay algún tipo de duda, pregunta, inquietud. Muchísimas gracias primero, Sandra, por esta presentación, por toda la información y contenido súper valioso que nos acabas de compartir. Em, Como tú mencionas, creo que predominan todavía muchos mitos y falsas creencias que se tienen hacia los ajustes razonables y este espacio nos sirvió, por lo menos a mí personalmente, para ir teniendo mayor información y poder implementar mejores herramientas cuando se requiera algún tipo de ajuste o adaptación por alguna necesidad o por alguna barrera que se haya identificado. Tenemos algunas preguntas y buenos comentarios, principalmente relacionado a la existencia de manuales o de guías para consultar ajustes razonables. Aquí Eugenia nos comenta que les interesa sobre todo para discapacidad visual. Ok, pues mira, sí existen, digamos que existen, por ejemplo, acá está el Instituto Nacional para Ciegos. El Instituto Nacional para Ciegos cuenta con toda una amplia gama de ayudas técnicas de ajustes razonables que se pueden validar y se pueden conseguir a través de ellos.
hay una página, un link en Estados Unidos que es la Red de Ajustes Razonables y también cuentan con una serie de catálogos relacionados con ajustes razonables. Hay un centro, el CIAPAT, es un centro que está en diferentes países de Latinoamérica, que también cuenta con digamos que con todo un catálogo de ajustes, no solamente para contextos laborales, sino para contextos educativos, para la casa, para el deporte, etcétera. Entonces, sí se puede, digamos que existen como estas ayudas, como darle una idea como general de qué podría servir para poder garantizar que una persona pueda acceder a un trabajo, lo que les mencionaba inicialmente, ¿no? La tecnología ha avanzado tanto que se sorprende uno de ver tantos ajustes. Hace poquito veía un TikTok de una persona ciega en una feria que había en Europa. La persona tenía como una especie de cascos, es una persona ciega, tenía un dispositivo en su cabeza y la persona utilizaba un lazarillo, un perro lazarillo. Y sin embargo, le pusieron ese artefacto que apenas lo estaban piloteando, la persona soltó su perro y empezó a caminar. Yo no sé cómo funcionaba el aparato, ¿sí? Le mandaba algún tipo de señal al cerebro, no sé, pero lo que se veía era que era una persona mayor ciega que empezó a caminar por entre los pasillos de manera autónoma. Entonces, pues yo creo que llegará el momento en que habrá personas, pues los carros que ya están siendo conducidos autónomamente sin que tengan un piloto. ¿Sí? Antes se pensaba que una persona ciega no iba a poder conducir un automóvil. Seguramente en unos años, pues van a haber esos automóviles autónomos. Ok, muchas gracias, André. Creo que algo importante que aquí mencionas y me parece que lo reforzaste ya en la conclusión, es el tener este acercamiento directo con la persona que nos está platicando alguna necesidad, ¿no? O sea, existe una gran variedad y diversidad de ajustes y de adaptaciones que podemos realizar, pero al final es la propia persona con discapacidad quien nos puede proporcionar mayor detalle sobre qué herramienta y qué adaptación se puede implementar. Creo que es importante aquí no generalizar que todas las personas con discapacidad requieren de algún ajuste o requieren del mismo tipo de adaptación, sino más bien entender qué actividades está desempeñando y con qué barreras se está enfrentando para ahora sí tomar pues algún tipo de intervención o realizar distintas acciones que promuevan la equidad de ese colaborador o de esa colaboradora. Entonces, me parece que ya no hay ninguna otra pregunta. Sandra, nada más otros comentarios que me da mucho gusto que estén compartiendo de diferentes redes o recursos o herramientas en los que podemos consultar distintas formas en las que podemos identificar los ajustes razonables que existen. Y pues nada más agradecer nuevamente tu disposición, tu tiempo para presentarnos tan valiosa información y seguramente quienes no pudieron conectarse a este webinar, a este seminario, les estaremos haciendo llegar la grabación junto con los materiales para que igual lo puedan revisar y consultar cuando ustedes prefieran. Entonces, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en nuestro próximo seminario el siguiente mes. Les estaremos enviando la información a través de nuestra cuenta de LinkedIn de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. Y pues seguimos en contacto y en comunicación. Muchísimas gracias, Sandra. Con mucho gusto, Paola. Feliz día para todos. Hasta luego.